Ahí Ramiro también quiere preguntar. ¿Él preguntó? Ah, bueno. Ramiro, yo te voy a... Santi. Yo te voy a... Ahora sí. Bueno, llevando todo esto que estamos hablando, me presento para todos, Ramiro acá hablando. Creo que es importante siempre tener un pensamiento crítico clase a clase, como profe de educación física, que tenemos que estar preparados para enfrentar la adversidad. Pasa mucho que a veces, creo que muchos de nosotros, creo que hay de acá de todos los años, hacemos prácticas de segundo, campo de tercero, campo de cuarto, pasamos por todos los niveles, nos encontramos con distintas realidades económicas, de situaciones familiares, de contextos escolares que por ahí falta de apoyo burocrático, de docentes. Y creo que algo bueno que tiene el profesor de educación física es que puede abordar todas las áreas en una simple clase. Porque a veces por ahí con lo lúdico, con la inclusión, con la buena onda, con el deporte, con la actividad física, a veces hacemos más que solamente que los chicos tengan acceso al deporte, sino que tienen un espacio de recreación, un momento de reflexión, tienen un lugar donde por ahí consiguen una paz interna momentánea. Y pasa que no entendemos las realidades de todos, por ahí hay chicos que están bien en sus casas, otros chicos que no, y por ahí nuestra clase realmente es el momento ideal para que todos esos chicos se olviden o pongan foco en ese momento en la actividad lúdica, en lo que nosotros proponemos. Entonces, siempre creo yo que al momento de estar en la clase hay que transmitir una imagen positiva, hay que transmitir motivación, hay que transmitir el intercambio de roles, que no siempre se potencien los que ya están con una, podría ser decirse, un acervo motor más avanzado o tengan más predisposición, sino potenciar todas esas personalidades que están dentro de nuestra clase de educación física. Y si nosotros pensamos constantemente, no, busco formar deportistas, como había dicho Sergio, ¿no? Leo, perdón. Como había dicho Leo, esto de no mirar la clase como, bueno, quiero que hagan esto y si no hacemos esto, no salió bien la clase o no me siento conforme. Y realmente no es así. Por ahí la clase que uno pensó era de una manera, terminó resultando de otra, pero después vienen los chicos y dicen, profe, gracias por incluirme, gracias por hacerme protagonista, gracias por sacarle un momento que por ahí esa persona, ese chico, esa chica tenía un momento malo que estaba atravesando y justo en nuestra clase se olvidó, le alegramos el día en ese momento. Por eso creo que nuestra profesión va más allá de, bueno, promover actividad física. Promovemos vida, promovemos salud, promovemos recreación, promovemos momentos sociales que no en todos lados se puede conseguir y no en todas las carreras. No creo que un profe, con todo respeto, una clase de matemáticas, lengua, no se interpelan estas cosas. En la educación física se ven las individualidades, se ven cómo están formados los alumnos, quiénes somos nosotros, también se ve nuestro perfil docente. Y con esto quiero cerrar de que nosotros seguimos lineamientos curriculares que están basados en una decisión política. No puede ser partidaria o no, es una decisión política. Y a partir de todos esos lineamientos, nosotros nos posicionamos en un lugar donde enseñamos una parcialidad, que es lo que a nosotros nos parece que debemos enseñar para que los chicos aprendan. Entonces, habría que ser lo más solidario posible para que los chicos aprovechen al máximo y le puedan sacar el mayor jugo a las clases de educación física. Quería cerrar con eso porque la verdad que es lindo ver profesores en constante formación que repiensen sus maneras de llevar a cabo las clases, sus maneras de pensar, que por ahí iniciaron el profesorado de una manera y al transcurrir la carrera fueron cambiando ese pensamiento de, che,
yo no vine a formar deportistas, no vine a seleccionar potenciales alumnos, talentos, sino que vengo a formar ciudadanos, vengo a dar información y a aportar a su acervo motor, a su motricidad, a su corporalidad, a su individualidad, ese aporte del deporte, esa actividad física que es necesaria en la vida, porque cuántas veces estudiamos acá que es necesaria la actividad física para la vida y que promueve salud y esperanza de vida. Entonces, es necesario constantemente, cada día, cada año, cada momento, repensar la clase, dar lo mejor de nosotros, y creo que debemos seguir ese camino. Hasta acá. Aprobado. La verdad que una reflexión interesante, amerita por lo menos ibas comentando, y hay cuestiones que vos decís que se tienen que dar a lo largo de toda la carrera. Primero, pensamiento crítico, ¿no? Que es una palabra que pasa desapercibido. ¿Qué es el pensamiento crítico? Cuestionarse las cosas, no dejar nada. Digo, esta palabra que a veces pasa desapercibido, o la repetimos, el pensamiento crítico, el revisitar nuestras clases, el revisitar nuestras planificaciones, el poder entender la importancia de la planificación. Y cuando lo digo es porque no sé ahora, y lo pongo en la experiencia que uno tuvo. La verdad que en muchos profesorados, voy a tratar de decirlo lo más sutil posible, en muchos profesorados no te ayuda a entender el valor de la planificación, sino todo lo contrario. Uno que tenía que dar una clase de 2 horas, de 40 minutos, estaba 2 semanas yendo y viniendo. Y cuando uno entiende el verdadero valor de la planificación, que es lo que vos decís, es cómo revisitamos nuestras clases, cómo repensamos, che, esto que planteé para este grupo, la verdad que no es para este grupo, o tenemos que modificar. Digo, nosotros vivimos planificando. Ustedes que venían, si se tienen que levantar a las 8 de la mañana para ir a trabajar, o se tienen que bañar antes de ir a trabajar, cambia el horario del despertador. Si se va al colectivo o hay palo de colectivo, tienen que ir en tren o en bicicleta o en moto. Eso ya es planificar. Y esta planificación, lo que vos planteabas, también tiene que ser flexible. Y esto que decías vos, yo cuento una anécdota que tiene que ver un profesor en el fondo de La Matanza, fondo Tercer Cordón, barrio muy vulnerado. Caímos, ¿no?, a ver cómo era esto de los juegos escolares bonaerenses. Y nos comentaba, a nosotros nos gusta mucho tener la voz del profesor y la profesora. Y nos decía que al principio no le había caído del todo bien, pero ¿por qué? Porque incomodó, porque lo sacaba del confort, porque implicaba pensar y diagramar y ordenar el patio de otra manera. Y el segundo año dijo, Leo, le tengo que decir, sin la necesidad de quedar bien porque ya estaba a punto de jubilarse, esto lo vino a reeditar como equipo de profesor y profesora. Y ese pibe que tenía un montón de inconvenientes, que abandonaba la escuela, que lo sacaban, que volvía, una vez llamó a una madre diciendo, ¿qué pasa en esa escuela que a mi hijo le duele la panza y quiere ir igual? ¿Y saben qué pasaba? Lo estaban esperando a ese pibe, que lo ponían en valor ese pibe en la clase de educación física para que sea parte de ese equipo. Nada más y nada menos. Somos parte fundamental de la formación integral. Somos parte fundamental de la formación integral. ¿Qué lo tuviste? Ese pibe que no venía a la escuela o que era un pibe que generaba conflicto en el aula, no podía estar en el aula con sus compañeros, llamó a la mamá diciendo, ¿qué pasa hoy que mi hijo, que le duele la panza, se siente mal, no quiere dejar de ir?
El no quiere dejar de ir a Nomar llamó la atención, porque era un pibe que no quería ir a la escuela, que no había nada que lo convoque. Lo que pasaba a Jego, lo estaban esperando para ser parte de un equipo, le dieron un lugar, le dieron un proyecto, sumaba y era importante para los compañeros y compañeras. Digo nada más, nada menos que eso. ¿Qué otra pregunta? Juli, ¿sabes que vos querías preguntar algo? Pregunta, pero levantate la primera, Santi. Dale, Santi, pregunta. Dale. A ver los alumnos de Gaby, si no nos mate. Acá, Buenas tardes a todos. Mi consulta era, a la vez de trayectoria como profesor y en general, ¿cómo siente que fue cambiando la educación física? También no solo en el ámbito del profesor, sino viendo a otros docentes. ¿Cómo? ¿Cómo siente usted que fue cambiando la educación física de su rol de profesor, a su vez usted también viendo a otros docentes? Hubo un cambio, más allá del cambio de paradigma que hubo, esta mirada biologicista que ustedes habrán estudiado, de cómo se veía la educación física y cómo se ve ahora desde el paradigma humanístico, donde el pibe y la piba es el centro. A mí me parece que hubo todo un proceso de cambio político. Cuando digo de cambio político tiene que ver de la importancia que le empezaban a dar a la educación física dentro del sistema educativo bonaerense. Que ese profe que venía, que era el que tiraba la pelota para que los pibes se diviertan, dejó de ser ese profe que venía a divertir a los pibes, sino empezó a ser parte de un proyecto institucional, empezó a ser parte de la formación integral de los pibes, empezó a ser un actor fundamental dentro del sistema educativo. Y yo pongo, miren qué importante que creo, o por lo menos me pasa a mí y a muchos de mis compañeros profesores y profesoras, que uno eligió ser profesor de educación física porque se cruzó con un profe, un docente que lo marcó, que lo esperaba, que le daba la bienvenida, que se preocupaba por él. Cuando nosotros teníamos las clases de educación física, ese martes y ese jueves que uno tenía, ya nos vestíamos diferente y estábamos esperando a ese profesor y esa profesora con una alegría que hoy en día sigue estando. Por eso en el interior, el profesor que falta a la escuela no puede estar dando vuelta por el pueblo. ¿Por qué? Porque se lo recrimina. Y el ausentismo en el interior es menor que en el conurbano, porque acá falta y nadie se entera. Allá si faltan no podés salir de tu casa porque te lo recriminan. Que al profe de historia de química eso no le pasa, ¿no? Entonces hubo todo un cambio sustancial de la importancia de la educación física, de los juegos escolares bonaerenses, de los juegos bonaerenses, de los proyectos de experiencias campamentiles, de cómo el profesor y la profesora empezaban a plantear proyectos articulados con otras áreas. Yo digo, esto que vos planteabas no tiene que ver con la educación física. Yo soy maestro de grado, fui maestro de grado primero. Y las clases mías eran divertidas. ¿Por qué? Porque yo lo sacaba. Yo estaba en el patio y en los recreos planteaba otra cosa. Obviamente, recién recibidos, pelo largo y por la cintura, generaba algo en los pibes y en las pibas y en los patios, y los pibes venían a jugar. A todo esto yo estaba haciendo la tecnicatura de recreación. Obviamente, no me hablaba nadie en la escuela de mis colegios. Nadie me hablaba. Estaba yo solo. Entonces, o uno cree y lucha contra eso, que cambia que estas cuestiones de los patios, de los recreos conflictivos, uno planteaba juegos porque venía con todas las ganas, elegía eso o elegía que tus compañeros te hablen en la sala de maestro tomando un mate cocido. Digo, también hay muchos choques que nos vamos a encontrar en las instituciones, que vamos a tener que o romper el confort o tener esto que vos decís, la importancia de la educación física dentro de un proyecto institucional. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es venderle al equipo directivo lo importante que es la educación física. ¿Cómo se lo hacemos? Generando proyectos, como decías vos, generando propuestas que integren a la comunidad, que la maestra o el director de secundaria que quizás sea de química, que no entiende nada de educación física, pueda entender por medio de ustedes. Miren qué responsabilidad tenemos nosotros como profesores y profesoras para generalizar la modalidad.
Ya se viene el feriado, chicos, ¿eh? Están con ganas de irse. Para, no. Están con ganas de irse, que empiece el fin de semana. Hola. Ah, bueno. Bueno, me llamo Dina. No, disfruto. Yo comparto mucho lo que dice el compañero de acá. Y sí, un poco como se estoy diciendo todo. Yo, por ejemplo, toda la primaria fue horrible, con malos docentes que buscaban en mi tipo de persona algo que no había y que querían que haya. Y la verdad fue bastante triste. Fuera de la escuela con otro profesor que me hizo valorarme más a mí mismo, valorar mucho al resto, me hizo sentir como parte de algo. Y eso como que me motivó a ser un docente y no repetir los mismos errores que tenían nosotros. Y es como decía el compañero, nosotros como docentes no estamos solamente para enseñar educación física o para formar deportistas. Hay mucho más que eso y siento que no se ve, porque en una de mis prácticas una profesora dijo que qué lindo sería trabajar solamente por un par de años. O sea, incluso dentro del ambiente escolar, el docente de educación física está visto como algo muy simple o como alguien que no sé, se corre un rato alrededor del patio y ya está. Hay bastante, hay muchas horas de planificación, mucho pensar, qué necesita cada alumno, sobre todo un espacio donde ellos sientan que pueden estar cómodos y tranquilos, que es lo que yo busco, por ejemplo, en mi clase. Pero nada, comparto lo del compañero y por experiencias personales, como que ya naturalmente a mí me sale querer mostrar a los chicos que el mundo afuera es totalmente distinto a lo que yo les quiero mostrar en mi espacio, que se sientan cómodos, que cada uno pueda ver en sí mismo lo que capaz nadie más ve. Nada, eso. Si quieren aplaudir. Mi pregunta era, ¿qué fue lo que te marcó puntualmente para estar acá, seguir transmitiendo los valores de la educación física, de la salud física? Y nada, ¿qué es el siguiente paso que tenemos que dar como profesor de educación física para ser aún mejores de lo que estamos haciendo ahora? Voy a retomar algo de lo de Dylan. Algo muy común que sucede, que tienen que evitar que pase cuando uno va a las prácticas y empieza a enjuiciar a esos profesores que dan. Digo, eso es un ejercicio que no suma, no sirve, sigue hacia adentro para que uno vaya construyendo el rol del profesor que quiere ser cuando sea profesor. Tomar lo bueno, tomar lo malo y ver qué me gusta y qué no me gusta en la construcción del profe que yo quiero ser. Hoy lo decía medio de forma graciosa con Luciano. Luciano nos conocimos trabajando, elegíamos trabajar en esas colonias, en los barrios más complejos de la ciudad de Buenos Aires. Empezamos de muy jovencitos, éramos los más jovencitos que éramos coordinadores en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en donde todos los coordinadores eran de 40 y pico, nosotros con 20 y pico ya éramos coordinadores. Y después uno empezó a ver dónde quería estar o dónde se encontraba, dónde tenía ganas de ser. Y yo hace mucho leí un libro que se llama El éxito no, hace mucho, no sé si está, El éxito no llega por casualidad. Y el mensaje de ese libro era muy sencillo. Hay dos cuestiones.
El que llega y no está preparado, cae. No lo puede sostener. Uno llega, no está preparado, cae. Y muchas veces uno se prepara constantemente y no le llega nunca esa oportunidad. Que esto también pasa. Lo que yo siempre pongo de manifiesto que hay que seguir formándose y más nosotros y capacitándose para dar discusiones. Y uno que tiene algo de experiencia discute con el tipo que tiene fundamento. El otro lo escucha pero no le presta atención. En un trabajo, en un proyecto, mi cargo es un cargo político, ¿no? Dura lo que dura una gestión. Yo tuve la posibilidad 2011-2015 ser director, muy jovencito, creo que fue el director de educación física más joven de la historia, con 32 años, un nene, ¿no? Y esto me implicaba a mí mayor responsabilidad, mayor compromiso, porque tenía que estar preparado para dar discusiones con profesores con mucha experiencia, ¿no? Después yo discutía y me enojaba con algunas cuestiones de la educación física. Y el lugar para cambiar que yo elegí diferente al de Lucho. Lucho eligió, se apasionó con el profesorado y hoy es un excelente director de este profesorado, ¿no? Dedicó todo a la formación terciaria. A mí me gustaba lo político, porque el que cambia, el que toma las decisiones es la política. Si estamos en contra de los diseños curriculares, no nos gustan los diseños curriculares, primero porque no te gustan, porque escuchaste algo que te dijeron. ¿Por qué no te gustan? Para saber que no te gustan, primero tenemos que saber por qué es. Y si queremos cambiar, ¿en qué nos tenemos que preparar? En ser especialistas en currículum para ser el equipo técnico, para saber qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces somos los que vamos a escribir lo curricular. Y si queremos tomar decisiones políticas por arriba de nuestro diseño, es la decisión política y es el lugar político que vos tenés que estar. Yo estuve una vez, se podía haber equivocado, nos preparamos, estudiamos, nos seguimos formando. Yo tengo 5 carreras tengo. Maestro, profesor de enseñanza primaria, profesor de educación física, técnico en investigación, licenciado en gestión educativa y magíster en políticas públicas en la Universidad de La Luz. Y seguramente seguiré estudiando. Y yo discutía, che, ¿hay que estudiar? Y sí, hay que estudiar porque las discusiones se dan también no solamente de lo político, sino de lo académico. Si no pasa, y a usted le va a pasar mucho, y al profe de educación física, pero no al profe de educación física, al docente que da, discutir en la revolución de café. Y llega un momento que no se valora la revolución de café. Las opiniones, muchas veces, yo tenía un profesor, la maestría, que uno empezaba, no, pero yo pienso que, digo, la verdad, le decía el tipo, ya un tipo grande, formado, a mí no me interesa lo que vos pensás. ¿Quién sos? ¿Escribiste libros? ¿Tenés doctorado? ¿Tenés algún marco teórico de intención? Me interesa lo que vos pensás. Entonces, las opiniones de café en el bar de la esquina. Acá venimos a otra cosa. Entonces, cuando uno discute, y nosotros con Gaby que recorremos mucho la provincia, la más fácil es querer ser el payaso yo doy, en la asamblea que dice. Y lo primero que hacemos nosotros le damos ¿en dónde? En la formación. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Que quizás les sirva. Una de las problemáticas que tenemos nosotros, que se van a encontrar ustedes en el conurbano, son los lugares y las clases para dar educación física. ¿Saben por qué? ¿Por las condiciones? Sí, tenemos condiciones pésimas en los patios, pero ¿saben por qué? Y lo tendrían que saber. Por la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación nos vino a sacar los patios porque teníamos que ampliar las aulas. Nos eliminó los patios.
Y hoy nos encontramos en muchas escuelas con patios que no nos merecemos nosotros dar clases de educación física. Que no nos merecemos que los pibes estén ahí en clase de educación física. Y en ese contexto, un profesor nos dice, yo no voy a planificar, ¿cómo voy a planificar ese patio? Digo, error. Y ahí prendimos, como ustedes dicen, prendimos la pipa y lo fumamos. Porque la planificación es obligación del docente planificar la clase. ¿Dónde va a planificar? En un lugar inadecuado, en un lugar que no se merece, veré qué puedo hacer en este espacio reducido y mientras tanto voy a discutir con la inspectora, con el equipo directivo para que consigamos los mejores lugares para estos pibes. Pero no la excusa de que el lugar es inadecuado, no planifico. Y cuando uno quiere dar la discusión, ¿qué necesitamos estar? Formado y capacitado. Yo pregunto, ¿ustedes pueden sacar un pibe de campamento, pueden ir a la China? En el sistema educativo bonaerense. Sistema educativo bonaerense, los pibes que ustedes quieren hacer un campamento en la China, ¿pueden hacer desde la provincia de Buenos Aires? ¿Si tiene qué? ¿Qué dicen? No. ¿Qué dicen? Pará, ya sé, pará. A ver, pará. ¿Lo podemos sacar a la China de la provincia de Buenos Aires, de Avellaneda? ¿A un campamento pregunto? Si alguno puede o alguno no puede. ¿Cómo? O sea, tienen que tener la ficha médica al día, tienen que estar al tanto de los riesgos familiares. ¿Hay ficha médica ahora? Sí. ¿Sí? No, ahí no hay. Ustedes son futuros de todos. Tienen que tener las vacunas al día, ¿no? ¿Vacunas al día? ¿En dónde está? ¿Qué norma dice? ¿Qué norma dice eso que vos me estás diciendo? ¿En qué normativo está? A ver, tienen que. Digo, lo hago a propósito, ¿cómo digo? ¿Hay normativa? No, pero ahora, digo, pero lo hago a propósito, tomo el ejemplo a propósito. ¿Hay alguna normativa que diga que los pibes dicen de vacunas? ¿Tienen que tener vacuna? Escuchen lo que digo, ¿tienen que tener vacuna? ¿Hay ficha médica en las escuelas hoy en día? Digo, estas son cuestiones que cuando tenemos que dar las discusiones tenemos que saber. ¿Por qué? Y si, por ejemplo, No, por eso, pero yo digo. chikungunya en la China. No, pero son cosas diferentes. Nosotros dentro del sistema educativo no necesitamos vacunas para estar, no hay ficha médica de viejo, la ficha médica hay una cédula escolar que firma el papá como responsabilidad, como declaración jurada. Entonces no necesitan, ¿pueden ir a China? Pueden ir a la China. Si nosotros hacemos la salida educativa con los anexos correspondientes. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros lo tenemos en tiempo y forma y estamos formados, a esta directora que tiene miedo que salgan de campamento porque si el pibe sale se puede lastimar y yo prefiero como directora que se queden acá, que vivencien acá, que hagan un día al aire libre y que no se vaya, que tenemos todavía muchas directoras con ese tema. Si estamos formados y estamos capacitados, les podemos dar esa discusión. Los pibes pueden ir a la China. Pero para eso tenemos que tener un proyecto, tiene que haber una salida educativa, tiene que estar supervisado, tenemos que tener los seguros correspondientes. Digo, de esto se trata. Yo digo, formémonos, capacitémonos, tiene que ver con estas discusiones que nosotros damos. Entonces, estamos en una jornada institucional. ¿Saben lo que es la jornada institucional? Fácil. Es una jornada que está por calendario, en donde en la escuela se juntan los equipos directivos con todos los docentes. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en esa jornada institucional se discute un montón de cuestiones y de educación física no aparece nada. Cuando hablamos de jerarquizar la educación física, también hablamos de esto. Yo me puedo hacer el logro, que pase, igual yo estoy tranquilo, pasa la jornada y me voy. O puedo decir, discúlpame, no planteaste nada de educación física. Seguramente esa directora no se olvida más de educación física. Esto tiene que ver parte con cuando decíamos cómo jerarquizamos nosotros. No jerarquizamos así. ¿Cómo jerarquizamos nosotros? Y yendo a dar clase.
cómo jerarquizamos nosotros aquí dando clases y seguir formándonos para tener las mejores clases para los pibes y para las pibas. Cómo jerarquizamos pensando en proyectos que articulen matemáticas, biografía, práctica del lenguaje, que podamos transmitir si el pibe viene a nuestras clases felices y contentos. ¿Por qué en matemática no puede estar feliz y contento? Algo tenemos nosotros para enseñar. ¿Qué otra pregunta? Sí. A mí me pasó una institución en la que doy campo de... Institución que... O sea, yo estoy en segundo. ¿Cómo te llamas? Josefina. José, segundo año, el profe. No importa. Y me pasa que en la institución hay sillas todas oxidadas. Cuando hablas con la institución, hablas de la escuela, y vos vas a hacer las prácticas. Está bien. Estoy en segundo. Sí, Estoy practicando hoy en día. sí. Y me pasa que hay sillas oxidadas, que hay las medidas de seguridad del lugar son muy monstruosas, por así decirlo. Y pasa que hay, el patio es muy pequeño. Entonces yo siempre trato de, a la hora de dar la clase, rebuscármela sin gritar. ¿Sí? Mantener un tono copado, ser buena onda con los chicos y usar el silbato. ¿Cómo? Ni usar el silbato. ¿Por qué usas el silbato? Para no gritarles. ¿Para qué? Para no gritarles. Yo le voy a poner un ejemplo con esto. Cuando digo, me parece top, perdón, ¿terminaste? Perdón. No, terminé. Perdón. Entonces, me pasa que cada vez que voy, por ejemplo, de otro curso, yo estoy dando la primer grado, Sí. primer año, según la ley provincial o nacional, pero estamos viendo el primer año todavía. Entonces, cuando yo voy a darle la clase a los chicos, trato de que de alguna forma lúdica, una forma pedagógica, hacerles entender mis actividades. Sin presionarlos, o sea, sin presionándolos, pero que ellos terminen de aprender todos los contenidos necesarios que me pide la profe de campo. Como por ejemplo habilidades motoras básicas, ¿qué se les puede dar? Tengo 2 con TEA, 1 con discapacidad, y están en primero. Y el otro día fui a charlar con la vicedirectora de la institución, que es ahí en Sarandí, y digo, profe, le digo, ¿qué está pasando? Porque había un nene de tercer año ya de la primaria, llorando, angustiado, en pleno, literalmente, silla así, dada vuelta, con todos los fierros auxiliadores. ¿Qué sabe si el pibe tiene la tetánica? ¿Qué sabe si se clava un fierrazo en el brazo, se empieza a desangrar? Estaba escapista, mal, llorando así, y yo en el primer caso de verlo le decía, hey, estás bien, y me dice, no te metas, porque vos estás dándole a primero, no le estás dando a tercero. Entonces yo ahora le digo, necesitas algo, no voy a hablar, paralizado mal. Entonces yo lo veo mal, empiezo a temblar con él y le digo, ¿querés hablar? No, bueno, listo. Entonces ahí yo cuando vi esa situación, no me pude quedar quieta, porque el pibe está llorando. Anda a saber qué le pasa en la casa. Y después me dijeron, mira, vos sos practicante y no te podés meter. Si es tu hora de primero, tenés que ir a primero. Bueno, bárbaro. Pero yo estaba yendo a dar mi clase así, tranquila, veo al pibe llorando con todas las sillas llenas de óxido y digo, no puedes hacer eso. Porque ¿qué le está pasando en la casa? Y se me ponía la piel de gallina y temblaba como él y era como que. Y bueno, después seguí el camino, di primer grado. La clase salió espantosa, porque los chicos estaban full revoltosos, muy revoltosos. Yo estoy silbando 2 veces. Digo, chicos, dale, hagan silencio. ¿Quieren hacer la clase o quieren que cambiemos el juego? No querían cambiar el juego, bueno. Era como preguntarle ya a los chicos qué querían hacer. Igualmente la profe se estaba hablando. Pero no era mi profe de campo. Era la nueva profe que suplentó a la profe de clase. Yo tengo a la profe María Sorrich, que ya se jubiló. Y ahora la suplentó con otra chica nueva. Entonces era como, bueno, ¿qué hago? Según la planificación tengo que hacer esto y esto. Y era improvisar en el momento cómo remontar la situación. De qué le estaba pasando a los chicos. Porque tengo 2 fronteras que esos chicos siempre les cuesta. Entonces yo trato de incluirlos a las clases. Y después otra chica estaba triste, así llorando, me hace con cagazo y digo, ahí vas a hacer. No. Bueno, cuando quieras se mata la clase. Eso fue todo.
Bueno, varias cosas voy a tomar a título de compartir y poner en tensión algunas cuestiones. Digo, las escuelas, obviamente, en la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas nuevas y hay muchas escuelas que quizás no están en las óptimas condiciones. Digo, no hay escuelas o no tendría que haber escuelas en donde los pibes corran riesgo, porque hay un equipo directivo, porque hay docentes, no tendría que ver. Si hay algo que pudiera tener a los pibes, no está mal. Segundo, después lo que vos planteás es la propia experiencia. Digo, esto que vos estás planteando es la experiencia que te la va a dar. Vos tenés una planificación muy flexible. Yo jamás le preguntaría a los pibes qué quieren hacer en un primer momento y más en el estilo de práctica. Digo, no, pero digo, más allá de eso, de la planificación que uno tiene, que sabemos que es flexible, uno ya cuando planifica sabe que tiene los dos pibes con TEA, o tendría que saber que tiene los dos pibes con TEA. Pero acá hay una cuestión que a mí me gusta poner en valor. Silbato no toqué. Esta es una de las cuestiones que quisieron inculcar, que el silbato está mal. El silbato no está mal, el silbato es cómo utilizo el recurso. ¿No? No, pero no importa, no digo, no lo tomo personal, digo cosas que vos lo decís que pasan. Entonces, ¿está mal usar el silbato en la clase de educación física? No, no está mal. Está mal si yo, para llamar a los pibes, ¿cómo hago para sacar a 60 pibes de una pileta? O gritando, o chicos con el silbato salimos todos. ¿Está mal tocar el silbato? No. Entonces, no tengamos miedo de decir el silbato lo utilizamos. El silbato es un recurso más que tiene el profesor que puede ahorrar el ir uno por uno, decir salimos, esos 60 pibes en una pileta. ¿No? ¿Cómo terminamos un partido? ¿Cómo terminamos un silbato? Si no tenemos silbato chiflando o con una corneta. Digo, es un recurso. Porque también instalaron que el profe que usa silbato es el profe, el deportivista. No, es un recurso. Y después hay muchas cuestiones que vamos a atravesar en la práctica que después las vamos a tratar con la experiencia que tenemos nosotros mismos. Digo, el dar clases, el encontrarse con esto, el decir a la directora, che, y sí, van a tener pibes que se amotinan y que están ahí, y la profesora sabe que lo tiene que dejar ahí porque a los 3 minutos se les pasa y se acerca. O quizás no está preparado para sostener este dispositivo de la clase y seguramente está interviniendo el gabinete en los equipos escolares. Eso ocurre. Pero eso también te lo va a dar la experiencia. No hay que amargarse porque uno se va amargado, uno se va apunteado, digo, y tiene que juntarse con otro compañero que quizás tuvo otra experiencia, o con los mismos profesores de práctica, juntarse y poder compartir. Seguramente te va a decir, o lo que te digo yo, o algo similar. Te vas a encontrar un montón de cuestiones que a nosotros a esta altura nos sigue dando piel de gallina. Que el día que no nos den piel de gallina o no nos emociona, tenemos que salir y cambiar de terreno. Bueno, para ir terminando, ¿alguna más? Sí. Señor, usted. 8. Bueno, primero, gracias a Dios por venir al 101. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Leo, por venir acá al 101. ¿Qué año? Mi nombre es Sebastián. ¿Qué año? Tercero, cuarto, ahí, un par de materias. Nada, venía escuchando un poco las experiencias y las reflexiones acá de mis compañeros y mis compañeras. Y tengo así como varias cositas como para preguntarte y creo que para reflexionar en conjunto. Hoy hablabas al principio sobre el tema de la formación y la capacitación que tenemos que tener los docentes, específicamente ahora estamos hablando de educación física. Sé que en este último tiempo se viene dando la discusión, o el debate o la creación del nuevo diseño curricular en educación física por una cuestión de que ya es viejo, ¿sí? ya hace más de 10 años que está y todavía no se cambió. Y en base a eso puntual, mi primera pregunta es, o mejor dicho, si hay alguna posibilidad de que mucho de lo que estamos hablando sobre, por ejemplo, los chicos con TEA, los chicos con discapacidad en general, o herramientas que nosotros necesitamos, no podrían estar en los primeros años, porque, por ejemplo, hay cuestiones que nosotros como profe de educación física
las tenemos recién en tercer y cuarto año y me parece que urge que sea al principio. La mayoría de nosotros en primer año, o terminando primer año, labura en colonia, labura en salones de fiesta, labura con recreación también, a veces como auxiliar de profe, y muchas veces, como la compañera en las prácticas, o como cualquiera en la colonia, nos tocan pibes con TEA, pibes hipoacúsicos, o con diferentes discapacidades, y nosotros no sabemos cómo abordarlas porque quizás en el primer año no tenemos esas herramientas. Y lo digo porque... Quizás la tenés en el último año que ya pasaron todas las prácticas. Me parece que el tema de la educación física, obviamente que pasó por diferentes etapas, militarizada, deportivista, biologicista, que muchas veces sigue estando. Estamos en la parte humanista. Muy bien. En la parte humanista, me parece que hay que agregarle dos cosas más allá de ser inclusiva y humanista, hay que agregarle integral y contextualizar. Me parece que hay que empezar a contextualizar eso, sobre todo en los que nos estamos formando hoy en día, a partir del primer año. Tenemos que tener esas herramientas y que no quede de cuarto año, sino que quede a partir de primero, como las TIC, como la EFI. Me parece que es necesario y tratar de darle también una vuelta de tuerca. Hablabas de los anexos, muchas veces nos pasa que los anexos no los aprendemos a hacer hasta que vamos a campamento y son herramientas que quizás deberíamos saberlas a partir de primer año, por lo menos el tema de escribir. Eso es fundamental y muchas veces nos pasa. Eso por un lado, de esto de la formación constante y de poder generar ese debate, sobre todo del lado de los estudiantes. No me quiero olvidar de responderte algo. ¿Te acordás vos lo que tenés que decir después de la segunda parte? Obvio. Dale. Por ahora vengo cuando me olvides te digo. El aporte que hiciste. Yo te voy a contar algo con la experiencia que tenemos. En un congreso de educación física me dice, Leo, no hay nada para discapacidad. ¿Y sabes qué respuesta di? Una respuesta pedorra, pero no falté a la verdad. ¿Qué dijo el director de educación física? La educación física es una sola. La clase que armamos es pensando en todos. ¿No? Y digo, y es verdad, vos tenés que pensar una clase para todos, más allá de la discapacidad, para la heterogeneidad que vos tenés. Si todo es contextualizado, sabes que los barrios más complejos, los lunes son difíciles, por el fin de semana que te atrae, todo eso. Y yo me fui indignado con la respuesta pedorra que di. Dije, nos estamos haciendo los boludos. El que conduce los boludos, nos estamos haciendo los boludos. Y ahí empezamos. Esto que vos decís, digo, no es menor, digo, estás en cuarto año y te diste cuenta del problema que tenemos. La experiencia que tenemos para elaborar con un pibe autista, con TEA, con discapacidad, si un pibe de silla de ruedas puede ir al piso o no puede ir al piso. Digo, quizás te lo encontrás en cuarto año en un TFO, ¿se le llama? Sí. En un TFO, de casualidad si el profesor lo elige, y vos hiciste todas las prácticas. ¿No? Entonces, estas cuestiones, que no solamente el profesor, sino los espacios de formación nuestros, nosotros hicimos 2 asistencias técnicas, 3 juegos y deportes adaptados, la clase de educación física para personas con discapacidad y la inclusión en la clase de educación física. Y estamos recorriendo la provincia. Quien les habla sigue aprendiendo. Yo no sabía lo de, por ejemplo, lo del silbato, nunca nadie lo dijo. Y pasé por 20.000 o por un par de carreras y un montón de cursos. Nunca nadie me lo dijo. ¿Cómo hacemos con un pibe en silla de ruedas? Che, ¿puede bajar? ¿Qué sé yo si puede bajar? No todos los pibes pueden bajar al piso. Si pueden bajar, lo puedo bajar y puede hacer otra actividad completamente diferente. ¿Quién me lo dijo? No, entonces digo, este espacio, cuando tenemos un espacio en la dirección que recorremos la provincia, tenemos una deuda pendiente con los profesores recibidos y los que están por recibir. Esta es la quería, en cuarto año vos lo veas, digo, hay algo que se hace bien. Bueno, o sea, lo segundo que va a entrar con lo tercero, y por eso termino. Hablabas, por ejemplo, de los congresos de educación física. O sea, yo cada tanto veo que están los congresos docentes, que se hacen en la costa y demás. ¿Vieron? Tenés. ¿Fueron? No. Yo no tuve la posibilidad, me gustaría ir, pero a veces por tener el laburo no se puede. Está bien.
Pero Paréntesis, ¿saben que hay cursos con puntaje que ustedes pueden hacer? Que hacemos la Dirección de Educación Física, que da 0.44, que es un montón, y después cuando se reciben lo pueden acreditar para subir escalones en, ¿saben? Sí. Pero hay algunos que no saben. Algunos no saben, ¿puede explicar cómo es? O eso lo abrimos acá. No, primero, No, después siempre le va a la biblioteca, en la biblioteca, hay una dirección, la biblioteca lo pasa, hay siempre una- lo pasamos. en el Instagram de la Dirección de Educación Física, todos los cursos con puntaje, o en mi Instagram, todos los cursos con puntaje que ponemos están para que ustedes lo vean. Hacemos cursos provinciales que son con puntaje donde ustedes pueden hacer como estudiantes. No tienen el título, cuando se reciban presentan el azar ese y ya tienen 0.44. De todos ustedes que se reciben y tienen 0.44 están para el listado. Agarrar, vos tenés la posibilidad, van a agarrar un cargo. Digo, es importante que hagan cursos, que hagan carreras, porque nada, te lo pide el sistema. Lo ideal sería que hagan los cursos porque les interesa y porque les sirve. También sabemos que es una cuestión de necesidad para agarrar los. Pero queremos que hagan los cursos. La Dirección de Educación Física da muchos cursos con puntaje 0.44, como son universitarios, muchísimo. Más los cursos de ETR. Poné los dos, el mío también para que lo tengan. Sí. Ahora no, perdóname, estaba terminando, yo me interrumpí. sí, bueno. Sí, Quedan 7 minutos. ok. Bueno, esto está hablando del Congreso de Educación Física, que está bueno porque ya podés mezclar docentes recibidos y estudiantes también. Te lo dejo como idea o como propuesta. Están, No, eso sí, no, pero otra idea propuesta. Con Iván allá, hace poquitos días estuve participando, no de un congreso, sino de un encuentro nacional de estudiantes de educación física. Lo vi en publicación. Que es totalmente autogestivo y se viene haciendo desde el año 2012. La propuesta que te hago es, si a través de la provincia, hacer un congreso puro y netamente de estudiantes, porque nosotros que hemos vivido este congreso a nivel nacional, los pibes de Santa Fe, de Córdoba, de La Rioja y demás, es increíble el intercambio que se da entre estudiantes y de las diferentes realidades que tienen los estudiantes a través de este tipo de encuentros. A ver, la idea sería un congreso. Un congreso, pero de estudiantes de educación física. ¿Provincial o nacional? Lo dejo a tu criterio. Muy bien. Yo, si me decís a mí, yo voy para lo nacional, pero si lo queremos hacer provincial, lo hacemos provincial. Gaby, anotemos esto para hablar con un congreso para estudiantes. Sí, me gusta Como mucho. hacen con secundaria y como hacen con. Sí, me gusta la idea. Me gusta la idea. Y por último, hay una reflexión, que eso va más en lo personal. Me parece que la carrera que nosotros estamos eligiendo, que es el profesorado de educación física, obviamente sin desmerecer las otras carreras docentes, creo que el profe de educación física tiene un plus que labura no solamente con el contenido, sino con la emocionalidad, el cuerpo, los sentimientos, la mente, todo ese conjunto que da a la integralidad de la persona. Es la mejor carrera. Y me parece que nosotros como profe de educación física no solamente tenemos que ser un transmisor de contenido, sino que tenemos que entender que tenemos un rol social, cultural, político y de transformación real, porque cualquier cosa que nosotros hagamos realmente transforma la realidad de cualquier pibe o piba que tengamos. Torcemos destino, decimos todos. Exactamente. Buen análisis. ¿Sos presidente del centro? Era, pero fue mucho tiempo presidente del No, centro. digo, es sumamente interesante. Nos parece una buena idea que la vamos a tomar, por lo menos para conversarlo con la directora provincial de superior. Me parece sumamente interesante, algo nuevo y un desafío para mí que es el nuevo. Así que puede ser interesante esto de o provincial o nacional de educación física, me gusta. Sale en 101, vamos. Señora. Nada, un comentario, creo que estaría bueno hacer o jornadas o algún taller en donde nos expliquen cómo inscribirnos a todos los listados. Eso tiene que ver ya No hay, con nuestra institución. Todavía no aprendí. Eso tiene que ver en nuestra Se están gestando. Yo lo voy a tomar y acá no hay docentes de la institución, pero bueno, eso tendrá ¿Hay alguien que del estar centro de incluido. estudiantes acá? Un Se tarín, están por gestando. ejemplo. Digo, yo dejo también a
a disposición de ustedes la asistencia técnica para estudiantes con discapacidad en la clase de educación física. La pongo a disposición de la dirección para todos los estudiantes. Y una de las cuestiones que tiene que ver también con el profesionalismo, digo, ¿cómo cuesta quedarse sentado? Y no son ni docentes todavía. Digo que no tienen que trabajar. No, porque el que trabaja pide permiso. ¿Cómo cuesta quedarse sentado a discutir, a intercambiar, a reflexionar sobre? Pero como lo digo a ustedes, se lo digo a los inspectores cuando nos juntamos con los 130, que no pueden estar en la educación física 3 horas sentados discutiendo y analizando. Les cuesta, nos cuesta. Y es parte del profesionalismo, porque si no saben que nos dicen, no, ustedes todo, pero no pueden agarrar un papel para escribir nada. Digo, y nosotros lo demostramos, porque no nos podemos quedar 3 horas sentados en una charla, en un intercambio. Pero los inspectores también con 50 años no pueden quedarse. Entonces, ¿cuál es el imaginario? Ustedes la rompen, pero no les pidan que escriban nada. Digo, nosotros mismos también generamos este imaginario. Y es responsable, porque ninguno de ellos le pone a trabajar, porque el trabaja y dice, profe, disculpame, tengo que ir a trabajar, le dice a la profesora. Digo, esto tiene que ver también con la jerarquización de la educación física. Y tenemos un director que todavía sigue estando a las 7 de la mañana. ¿Cómo se queremos? 7 y media, tarde llega aquí encima. Escuchame, acá está